pues se me hace bastante importante en la vida cristiana o en la vida, digamos, sí, en la vida cristiana. Y justamente el viernes pasado en el estudio platicábamos acerca de cómo restaurar las relaciones, cómo tener unas relaciones positivas con los hermanos y con los dentro de la congregación. Y se tomaba como referencia este capítulo de Mateo, capítulo 18, de los versículos en el estudio de varones, eran otros versículos más, pero en este punto del versículo 15 habla acerca de la restauración, habla acerca de cómo si tu hermano ha pecado, y ahorita lo vamos a ver un poquito más desglosado, pero habla de ciertos pasos muy prácticos con respecto a la restauración de las relaciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de recordar es que somos personas imperfectas. Esto es, que somos propensos a fallar tanto delante de Dios como delante de los hombres, ya que todavía el pecado está presente en nuestra vida. Si vamos ahí al Salmo 51, en ese salmo David le ruega al Señor que tenga misericordia de él. Salmo 51. Dice, no lo voy a leer todo, pero el punto clave es lo que dice en el versículo número 3. Ten piedad de mí, al principio, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos. Llévame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis delitos y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Así que eres justo cuando sentencias e irreprochable cuando juzgas. Entonces, eso es lo primero que debemos de recordar nosotros como humanos, que pues el pecado está presente en nuestra vida y que aún no hemos sido perfeccionados, y precisamente ese es uno de los puntos importantes a tocar dentro de este tema de restauración. A pesar de ser salvos por la gracia de Dios, seguimos cometiendo pecados en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, y esto es porque aún no tenemos como un cuerpo perfecto, es decir, libre de la presencia del pecado. En 1 Corintios 15, del 52 al 54, Pablo les dice a los corintios que todavía no tienen el cuerpo glorificado, pero estamos esperando ese cuerpo glorificado en donde la presencia del pecado ya no está en nosotros. Por ende, pues estamos todavía propensos a cometer pecados, y pues ese es a donde aspiramos. Déjenme lo encuentro rapidito. 15 del 52 al 54. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. Entonces, el pecado todavía mora en nuestro cuerpo, y estamos esperando a la redención completa. Entonces, la consecuencia de nuestros pecados es la que nos aleja de la luz, que es Cristo. Juan capítulo 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es completamente cierto, el que nosotros estemos en consecuencia por el pecado, nos aleja un poco más cada vez de la luz, de que es Cristo. La mayoría de las veces, el orgullo nubla nuestra capacidad de reconocer nuestra propia condición. Muchas veces, me ha pasado a mí en lo personal y creo que a cualquiera de nosotros le ha pasado también, que en una situación de conflicto, en una situación de problema, sea más enfocado en el yo. "Ay, yo no hice nada", o "yo no lo ofendí", o el yo empieza a carcomernos y decir, pues yo, ¿por qué voy a tomar la iniciativa de restaurar la relación que se ha dañado? Y obviamente no se diga cuando alguien nos lo hace ver, que estamos enfrascados en ese orgullo y pues nos nubla la capacidad de reconocer nuestra falta. Como vimos en el punto anterior, el orgullo es la principal causa de caer en nuestra propia mente. Y lo hemos visto reflejado desde el principio. El orgullo ocasionó la caída del hombre al principio de la creación, pero también algo que es bastante, pues, importante saber es lo que ocasionó que, pues, también un ser más poderoso que nosotros cayera de su posición. En este caso me refiero a Satanás. En Isaías 14, 12 al 21, habla cómo nos dice el profeta Isaías cómo Satanás tenía una posición bastante elevada en el reino y por su orgullo, por el querer ser semejante al Dios Todopoderoso y sentarse en su trono, tener tener los mismos adoraciones, las mismas alabanza y todo lo que estaba para Dios, pues cayó de su posición. Dice en el versículo 12 al 21, dice: "¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú has sido derribado hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Se inclinan hacia ti los que te ven, te contemplan diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones yacen con honor, cada uno en su morada, pero tú eres echado de tu sepulcro como un brote abominable, recubierto de muertos pasados a espada". El punto que quería resaltar aquí es, si hizo caer el orgullo al ser más poderoso, a ser de los ángeles en la presencia de Dios, me surgió una pregunta: ¿qué nos hace pensar que nosotros vamos a poder contra el orgullo en nuestras propias capacidades? La Biblia nos enseña a restaurar las relaciones. Cada uno de nosotros tiene su testimonio de cómo llegó al conocimiento de Dios y cómo llegó al conocimiento de la verdad a través del Evangelio. Y al momento de estudiar lo que es restauración, pues nos damos cuenta que nosotros hemos participado ya en una restauración, y no solo con personas, sino delante de Dios. Hemos restaurado esa relación por medio de aceptar y creer en el Evangelio y creer en que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Y cómo restauramos la relación con Dios? Bueno, primero reconocimos nuestro pecado delante de Dios, reconocimos que somos y que éramos pecadores sin Dios y que estábamos destinados a morir en nuestro pecado. Pero primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso fue el primer paso que hicimos nosotros como creyentes, el confesar nuestra posición, nuestra condición, perdón, delante de Dios, confesando nuestros pecados. Y sabemos después de eso que Él es fiel y justo, Él no puede mentir. Y si Él dice que nuestros pecados fueron quitados y que no se iba a acordar de ellos jamás, así es y así lo va a hacer. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos, que sin confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la forma en que Dios puso el medio para restaurar nuestra relación con Dios, con Él mismo, a través de la obra de Jesucristo, creyendo y confesando al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que Él iba a perdonar y quitar todos los pecados, el acta de los decretos, como dice en Gálatas. Y pues por esa obra de Jesucristo en la cruz, somos salvos. Se restauró la relación con Dios. ¿Y cómo restauramos la relación con otros creyentes o miembros de la iglesia de Cristo? Mateo 18:15, el versículo base, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahí vemos el detalle que en la restauración de la relación con Dios es reconocer nuestro pecado contra Dios. Y aquí en este versículo dice que si alguien más peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ese es como el primer paso. Ahorita que lo estaba poniendo en la diapositiva, me venía un pensamiento de, esto es la guía o el instructivo de cómo restaurar la relación con otros creyentes. Decíamos en el estudio del viernes de varones que muchas veces no vamos a hablar con la persona porque, como dije anteriormente en el punto del orgullo, pues nosotros no queremos aceptar el que fallamos o el que pecamos contra nuestro hermano y todo lo que eso conlleva. Pero aquí es bien claro, el primer paso es ir y enfrentarlo, ir a enfrentar a tu hermano. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El resultado del primer paso. Y luego empieza con varios, y si no, más si no te oyere, aquí hay otra instrucción. Toma contigo a uno o dos para que estén en la boca de dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, esos son los puntos, los pasos a seguir, por así decirlo, de cómo restaurar la relación con otros creyentes. Este versículo nos dice claramente que las relaciones deben ser restauradas. En ningún momento en este pasaje dice, si tu hermano pecó contra ti, ignóralo hasta que el coraje de los dos se les pase. No es así. Dice claramente que va en constante posición de cada uno, que la relación debe ser restaurada con la finalidad de restablecer la comunión con los hermanos. Ese es el punto a conseguir en este tema, en esta conflicto, resolución de conflicto. Lo que también es claro es que debemos ser honestos después de pedir perdón o después de ir y decir, perdóname, fallé, perdóname, hice esto contra ti o pensé de esta forma, te ofendí de esta forma. Debemos de ser honestos, no es nada más ir y pedir perdón y después, pues sí, aquí seguimos enojados, o sea, con cara de como quiera me la debes o algo por el estilo. Es ser honestos y después ser honestos con la relación restaurada. Y sabemos que no estamos solos
muchas veces nos sentimos tan afligidos que llegamos a tener el sentir que no se podrán arreglar las cosas porque la relación con tal o cual persona está y ha sido lastimada, ya sea por nosotros o por la otra persona, por X o Y circunstancia. Debemos ser humildes y reconocer que somos responsables en las relaciones que tenemos. Eso, el ser humildes viene junto con no dejarnos dominar por el orgullo, pero pues obviamente no depende de tanto de nosotros mismos. Dice en Hebreos 12:15, que es claro, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahí puse de título que el que no estamos solos como creyentes, siempre tenemos disponible la gracia de Dios, y la gracia de Dios nos ayuda a quitar ese orgullo que nos hace nublar nuestra mente en restaurar las relaciones, y precisamente evita la raíz de amargura, porque le comentaba hace días a mi esposa que entre más raíz de amargura tenga una persona, esa raíz, ¿qué pasa con los árboles? Empezaron como raíz y luego siguen creciendo hasta que tengan una rama más firme y siguen creciendo como un árbol. Obviamente son analogías, pero en el corazón del hombre, una raíz de amargura puede ocasionar que toda una familia se corrompa y precisamente o estorba, y por ello muchos sean contaminados. Eso les va a impedir ver realmente con los ojos abiertos a Dios. Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues, Pablo estaba preso escribiéndole a los Efesios. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este pasaje vemos la finalidad de restaurar la relación con otras personas y con otros hermanos principalmente. Nos dice claramente que el Señor y Dios en el que creemos es una unidad. Es una unidad, la iglesia es su cuerpo y es un solo cuerpo, es un solo espíritu, y en ese mismo espíritu pues tenemos una vocación, es en un Señor, con la misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Él es el centro, y la finalidad de la restauración es mantener y permanecer en esa unidad. Y el pecado siempre trae problemas, egoísmo y conflictos, pero aquellos a quien Cristo dio vida fueron llamados a poner en práctica su nueva identidad, siendo solícitos. La palabra solícitos, pues es estar dispuestos a guardar esa unidad que en el espíritu, en el vínculo de la paz. Es estar dispuestos a mantener la relación correcta, la buena comunión. Esta unidad es la que Pablo se refiere. No es un simple compañerismo que nosotros podemos hacer o conseguir, sino que con toda humildad y mansedumbre, como dice ahí en Efesios, estemos soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Como decía en la diapositiva anterior, no es en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas es imposible actuar de esa manera.
Solo podemos lograrlo mediante el poder perfecto de Dios que actúa en nosotros y en la gracia que nos ha dado a nosotros como sus hijos. En una pequeña conclusión de lo que hemos estado viendo es que Dios nos llama a restaurar las relaciones que pudieran estar rotas, reconociendo primeramente nuestro problema con los que tengamos el conflicto. Y Dios primero obrará en nuestro corazón para poder reconocer nuestra falta y después Él mismo va a permitir que la relación se vaya restaurando. El orgullo es la principal causa de que las relaciones sigan fracturadas, rotas y dolidas, como el ejemplo que estaba diciendo. Si alguien me hizo daño o si alguien dañó a mi familia, pues eso me va a cerrar a que la relación siga fracturada o dolida en algún punto. Solo podemos vencer el orgullo por medio de la gracia de Dios, de la gracia que Dios nos da, para así poder restaurar las relaciones rotas. El resultado de la restauración, pues lo vimos en Efesios, es la unidad en el Espíritu, y nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Él, tenemos que estar en esa unidad en el Espíritu. Y lo grandioso de eso es que Dios está con nosotros a través de todo el proceso. A veces pensamos que, no, hombre, yo no puedo hablarle a esta persona porque me va a ver muy feo o no me va a dejar hablar, pero Dios nos da la puerta para tomar esa decisión y empezar a restaurar la relación, primeramente con Dios, reconociendo que, pues, somos culpables hasta cierto punto de esas relaciones, pero también Él nos ayuda a través del proceso a platicar con las demás personas, con los demás hermanos que están en conflicto. Y les decía al principio que este tema pues ha estado pasando en mi vida actualmente, y pues gracias a Dios que me da la oportunidad de expresarlo y de platicarlo con ustedes, porque es una muestra más de que Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar, y que su gracia es suficiente para nosotros. Gracias, hermanos.